Buen día, querido amigo. En esta mañana estoy compartiendo con vos este tiempo. Y como había prometido, compartir algo tan importante como es conocer la verdad sobre la fe, ¿sí? Sobre la fe cristiana, ¿sí? Mi enfoque más que nada es en que tú puedas entender y puedas creer y puedas vivir una fe sana y que estés manejándote con la verdad. Jesús dijo, esto no es algo que es un invento de una religión, ni mía, mucho menos. Jesús dijo, si ustedes se mantuvieran en mis palabras, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sí? Basado en este pasaje, Jesús dijo, nos daba a entender que para entender y conocer a Dios Padre, primero tendríamos que conocerlo a Él, para conocerlo en profundidad, conocer a Jesús y sus palabras, ¿sí? Aunque toda la palabra de Dios nos habla de Jesucristo, aún desde el Antiguo Testamento nos habla de Dios, nuestro Padre, y de este Mesías prometido y de su propósito de salvación, Jesús vuelve a recalcar y vuelve a decir y a confirmar que si conociéramos sus palabras, realmente seríamos sus discípulos, y las guardáramos y conoceríamos la verdad, y nos haría libre esta verdad, ¿sí? Vivir creyendo cosas equivocadas, practicando cosas equivocadas, nos pueden llevar a vivir una vida con miedo, con superstición o errados, y creer que estamos viviendo realmente la fe y que tenemos a Dios en nuestro corazón, y en realidad lo que estamos haciendo es errar, ¿sí? Por un lado eso. Por otro lado es creer ciertas cosas de la Biblia que la Biblia no lo enseña, o que lo enseña o dice algo sobre un tema, pero se saca de contexto. Y yo quería hablar las razones. Yo creo que hay 3 razones por las que se puede sacar de contexto un texto, un versículo bíblico, o una palabra, o un tema bíblico, ¿sí? Y que esto no tiene que decir, no, entonces yo no leo la Biblia porque la Biblia me va a confundir. O sea, el error más grande que podemos cometer, o que nos pueden hacer creer que no debemos leer la Biblia para no equivocarnos o confundirnos, es un grave error. Porque todo lo contrario, la Biblia lo que trae es claridad, entendimiento. Por eso Jesús dijo, si conocen mis palabras, si las buscamos, las estudiamos, las leemos, entendemos el plan de Dios, lo que Cristo es, quién merece la gloria, a quién debemos adorar, a quién debemos pedir, cómo debemos vivir, cómo es la vida esta nueva que Jesús quiere que vivamos. Si la podemos entender porque está revelada en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, lo vamos a poder vivir de una forma sana. Ahora, si nosotros pretendemos seguir creyendo lo que nos dijeron por tradición, familiares, la sociedad, bueno, seguiremos creyendo cosas que a lo mejor están cerca de la verdad o por ahí muy lejos de la verdad. Pero una cosa es, lo más hermoso creo yo, es que caminemos realmente en la verdad, como dijo Jesús, y esa verdad nos haría libres. Y Jesús dijo en muchas oportunidades una frase muy popular, que quedó muy marcada también aún en nuestra sociedad: que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Jesús dijo claramente, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando Él hablaba, estaba dando a entender, escúchenme, yo le estoy siendo claros, yo le estoy hablando bien claramente las cosas del reino de Dios. Le estoy hablando las cosas, la voluntad de mi Padre. Le estoy mostrando que yo soy el Hijo y que revelo al Padre, y que en mí solamente hay salvación. Y no me quieren escuchar. En pocas palabras Jesús le estaba diciendo eso. El que tenga oído para oír, que oiga. La oportunidad se te está dando. Jesús estaba caminando entre ellos, el Hijo de Dios, la salvación misma, la palabra de Dios viviente, el Creador, porque Jesús es Dios y es parte, o sea, no parte, sino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él pertenece a la Trinidad. Él es Dios hecho carne. Se le estaba manifestando a esos hombres y no querían escucharlo, ¿sí? Lo mismo hoy. Jesús no camina entre nosotros físicamente, pero nos dejó su palabra. La palabra es enseñada, la palabra ha sido protegida. Hoy tenemos la palabra de Dios yo creo que por un milagro de Dios.
porque no sé si ustedes saben que en todas las épocas la Biblia ha querido ser quemada, destruida. O sea, las Sagradas Escrituras, que son 66 libros, donde está recopilado palabras de profetas en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento tenemos hombres de Dios como los apóstoles, que también podríamos decir que también son profetas, porque hablan la palabra de Dios, porque han sido inspirados por Dios y han caminado con Jesús y nos han dejado lo que es la Biblia. Yo quiero que sepa que esta Biblia la tenemos porque mucha gente se arriesgó a guardarla, a protegerla, y muchas fueron quemadas, y siempre estuvo, por eso digo, ese milagro divino de que ha sido conservada para que no la terminen de extinguir, porque los distintos imperios y distintas religiones y cultos que hubo han querido destruir la Biblia para quedarse ellos con su verdad, ¿sí? Y aunque a vos te parezca mentira lo que te voy a decir, pero en el medioevo y tiempo antes también del medioevo, las Biblias, cuando alguien quería traducirla al idioma, al español o al idioma de todos los pueblos, han sido quemadas, han sido sacadas, se le han metido en los hogares de la gente. ¿Vieron como nosotros tenemos la imagen? Para que te hagas una imagen, nosotros acá en nuestro país, en Argentina, hubo dictadura y los militares sabíamos que entraban a las casas y tomaban a la gente, a los que pensaban que eran enemigos de la dictadura, los llevaban, los mataban, los maltrataban. Bueno, hacete esa idea. En una época, en el medioevo, cuando alguien quería tener una Biblia en el idioma y poderla leer en el idioma de su país, podríamos decir, la religión en ese momento, no la quiero nombrar para no hacer ofender, no quería que la Biblia estuviera traducida al español, al inglés, al francés. No, estaba en latín. Y si alguien quería traducirlo, lo tomaban como que alguien era rebelde o estaba mal. Y era quemada, se la sacaban, entraban a los hogares, llevaban a la gente hasta, bueno, después pasaban un montón de cosas con esas personas, las cosas que llegaban a hacer porque los tomaban como herejes o como... Bueno, las Biblias se quemaban. La misma religión que conocemos de siglos quemaba las Biblias porque no. Entonces la Biblia ha sido perseguida, la tenemos hoy gracias a Dios. O sea, la Biblia no es un libro que es difícil de entender o que nos puede perjudicar, al contrario, nos puede ayudar. Y es la idea, lo que yo quiero hoy, empezar solamente para no hacerlo largo, un tema específico, tocar dos temas. Uno, lo que atañe, lo que tiene que ver con la parte evangélica, para que no digan, no, este ataca una religión sola. No, uno de lo que tiene que ver con la parte evangélica y otra con la parte católica, ¿sí? O protestante, o evangélica, o católica. Versículos mal interpretados, por ejemplo. Yo lo que quería es tocar eso. Yo quiero que quede claro. Cuando recién empecé te decía, la sana doctrina tiene que ver con lo que nos lleva a una verdadera fe, a una fe que nos lleva a tener comunión con Dios, a una fe que nos quita todo miedo, superstición y imaginaciones de hombre o de mujer que nos quieran llevar a creer cosas que la Biblia no dice. La sana doctrina te da claridad, o sea, la palabra de Dios se encuentra en una sana doctrina, una doctrina de fe, y es muy bueno. Acá me está escribiendo una persona. Qué bueno que estén escuchando el mensaje. Y vamos a orar también por ella, porque es importante, vamos a orar por ella. Me está diciendo que tiene un problema de salud. Que la medicina no tiene más respuesta. Vamos a orar, sí. Es muy interesante. Además de querer dar este estudio, mi idea es poder, a todo aquel que quiera solicitar algo, oración, oremos, ¿sí? Y esto es muy bíblico, la oración es muy bíblica. Para ahí a alguno le parece algo raro, decir, ¿cómo van a orar? ¿Y esto por qué van a pedir? ¿Quiénes se creen que son? Si no son ni sacerdotes, ni papas, ni nadie especial para orar. Bueno, la Biblia también te aclara, no te enseña que vos tenés que ser una persona muy especial para orar. La Biblia te enseña de que todo aquel fiel creyente, todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador, cree en Él, se arrepiente de sus pecados y decide seguir a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre su vida, Dios cambia su vida y es una persona que puede ser de bendición para otros, ¿sí? Como intercesor, ¿sí? Es algo que también creemos.
Muchas personas creen que, bueno, sacerdote es el que hace todo un magisterio, un estudio y se recibe y después se pone una túnica. Bueno, la Biblia no habla de eso. En el Nuevo Testamento la Biblia habla de que sacerdotes somos todos, porque la palabra sacerdote significa intercesor. Intercesor es uno que intercede por otros, ¿sí? En el cielo el único intercesor que tenemos, dice la Biblia, ya me estoy metiendo en el terreno de la interpretación y de lo que se cree, lo que es falso y verdadero. La Biblia dice que el único que intercede en el cielo es Jesucristo, porque se sentó a la derecha del Padre, porque resucitó, porque fue el único que resucitó y porque es el Hijo de Dios, puede interceder por nosotros, nadie más. Y en la tierra, nosotros como hijos de Dios, que hemos creído, aceptado a Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y queremos seguir a Cristo, Dios nos pone como intercesores, pero de nuestros amigos y hermanos, compañeros. Entonces podemos orar unos por otros. La Biblia dice en Santiago, oren unos por otros, confiésense sus ofensas, sus pecados, sus errores, oren unos por otros. Y si la oración del justo puede mucho. Dice que un justo, o sea, un cristiano, un hijo de Dios, se lo considera justo por creer en Jesús, no porque sea perfecto. Saquemos esa idea. La Biblia cuando habla de justo o de santos a veces, pero en la tierra, no en el cielo, santos en la tierra, el único santo en el cielo es Jesucristo y nuestro Dios Padre y el Espíritu Santo que está aquí entre nosotros. La Biblia nos dice que entre nosotros los justos, los santos, dice, los que hemos creído en Cristo, somos santificados, somos justificados por Jesús, por eso se los nombra como justos. Dice, la oración del justo puede mucho, o sea que si oramos y somos hijos de Dios, Dios puede actuar, Dios puede escuchar. Así que antes de seguir el estudio, quiero orar por esta familia, por esta gente que llamó, por esta gente que escribió, Cristina Vera Ábalos, y por su mamá que dice que tiene una enfermedad. Vamos a orar por ella antes de seguir hablando de este tema. Me parece más importante primero orar. Y por todos aquellos que están pasando enfermedad. Vamos a orar en este momento. Amado Dios, amado Padre Celestial, en este momento nos ponemos en el lugar de esta familia, nos ponemos en el lugar de estas personas que están pasando necesidad, que están pasando dolor, tienen problemas de salud. Señor, yo quiero pedirte por la mamá de Cristina Vera. Señor, quiero pedirte por esta mamá, por su problema, por lo que está viviendo. Señor, yo no sé lo que está viviendo, no sé qué enfermedad tiene. Padre, yo te ruego, Dios mío, aunque los médicos no sepan qué hacer, aunque los médicos no encuentren cura, sabemos que tú eres un Dios que hace lo imposible. Oramos por la mamá de Cristina Vera Ábalos. En el nombre de Jesús, bendecimos a esa mamá, bendecimos a esa señora. Te pedimos en el nombre de Jesús que la estés tocando, que la estés sanando de toda enfermedad, libertando de toda enfermedad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Dios mío, haz tu voluntad en esa vida. Que esta persona pueda encontrarse primero contigo, que pueda abrir su corazón, recibir la palabra de Dios, recibir a Cristo en su corazón, la palabra viviente, que pueda recibir la vida que das tú, que ella pueda aceptarte como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús la bendecimos y bendecimos su cuerpo. En el nombre de Jesús, toda enfermedad le ordenamos que se retire de su cuerpo, en el nombre de Jesús. Le ordenamos que se seque toda enfermedad, toda bacteria, todo virus, en el nombre de Jesús, que se seque, en el nombre de Jesús, que se vaya de su cuerpo. Todo espíritu de enfermedad lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Confiamos, Señor, en tu poder, confiamos en lo que tú puedes hacer en el nombre de Jesús, Señor. Y amiga mía, si no has aceptado a Jesús en tu corazón, yo te invito a aceptarlo, a que le digas a Cristo de esta manera: Padre del cielo, en este momento reconozco que no te conocía y que necesito tenerte en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados y te acepto como el Señor y el Salvador de mi vida. Entra en mi vida, cámbiala, hazme una persona nueva. Quiero vivir todos los días de mi vida contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios te bendiga, amiga. Ojalá hayas recibido la bendición de Dios de ser sanada y sobre todas las cosas la bendición de conocer a Cristo y que entre en tu vida y que empieces una vida nueva. Ese es mi deseo para vos, Cristina, y para tu mamá. Que Dios les bendiga mucho. Dios obra de una forma tremenda y a veces no nos imaginamos, y en este momento surge esto y Dios quiere mostrar su gloria y traer sanidad, quiere traer salvación a las personas. Siguiendo con el tema, lo que yo quería comentar, podemos vivir una vida sana, una fe sana, fuera de miedo, de supersticiones, cosas que nos enseñan a veces que no son, que están lejos de la verdad, o que están cercanas a la verdad.
Y una media verdad no sirve. Una media verdad es una media mentira y no sirve. Tenemos que vivir realmente en una fe verdadera. Dios te bendiga, gracias, me dice Cristina. Tenemos que vivir una fe verdadera, ¿sí? Hay 3 razones por las que se puede interpretar mal la Biblia. Yo puse 3 razones. Una, la ignorancia. Alguien que ignora la Escritura, lee algo y considera que esto le quiso decir algo. O que después es una tradición. Se enseñó mal de una manera y se siguió enseñando a la posteridad, a otros, pasado de lengua en lengua de una forma equivocada y por ignorancia, que sería por inocencia, ¿no? Por ignorancia. Ahora, están los que pueden hacerlo con mala intención. ¿Por qué con mala intención? Porque pueden sacar un provecho de este texto usándolo mal, usándolo para, ya sabemos, aquellos que lo usan para sacar dinero, para que la gente dé dinero, para estafarlos, para lo que sea. La Biblia se puede utilizar también de esa forma. Por eso que nosotros tenemos que tener entendimiento de la palabra de Dios, leer la Biblia, conocerla. Si no la leemos, al contrario, nos hacemos más ignorantes y cualquiera nos puede engañar. Aún aquellos que creemos que son los representantes de una iglesia, de una religión de años, de siglos, también si nosotros no conocemos la palabra de Dios, podemos estar siendo engañados. Y la otra malinterpretación puede ser el fanatismo religioso hacia un personaje bíblico. Hay quienes aman mucho a cierto personaje bíblico de la Biblia, que la Biblia no dice que tiene esos méritos o que tiene ese poder, pero quienes le gusta tanto quiere que tenga este poder y sea de esa forma. Y es un grave error, porque le empezamos a dar la gloria y empezamos a pedirle algo que la Biblia dice que no debemos pedirle, sino que a una sola persona debemos pedirle. Es a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Jesús enseñó en el Padre Nuestro, ya lo vuelvo a repetir y ya lo dije. Quien quiere más claridad sobre esto de cómo orar a Dios, lea el Padre Nuestro, léalo en la Biblia o en donde lo tengas. Vas a ver que Jesús dice todas sus oraciones, sus peticiones, su agradecimiento, su adoración van hacia ¿quién? Hacia el Padre del cielo. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, perdona nuestras deudas, perdona, habla de pedir perdón, habla de confesar, habla de pedir el pan nuestro de cada día. O sea, ¿a quién vamos a pedir el alimento, el trabajo? A Dios Padre. ¿A quién vamos a pedir perdón? A Dios Padre. ¿A quién vamos a pedir protección cuando dice líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, que Dios nos guarde del mal, que nos dé fortaleza en la debilidad? A Dios Padre. La Biblia, Jesús lo establece. ¿Querés una oración modelo? ¿A quién pedir? ¿A quién ir? En el Padre Nuestro lo tenés bien claro. Lo tienen bien claro católicos como evangélicos. Entonces, no podemos después decir no, pero no nos enseñaron. Acordate lo que Jesús dijo, el que tenga oídos que oiga, el que tiene vista que lea. La Biblia la podés leer y entender, ¿sí? Y Dios, el Espíritu Santo te va a guiar a entender la Biblia. Porque el Espíritu Santo cuando viene a tu vida, cuando vos crees, trae luz y te empieza a hacer entender con más claridad la Biblia. Te lo digo por experiencia. Y esto no es ni fanatismo religioso, ni interpretación de una religión. Es vida, es una vivencia. Yo te lo puedo decir por vivencia. No te lo digo porque me lo leyeron. Como muchos vienen por ahí y te dicen, a vos te dieron un manualcito, vos te dicen lo que tenés que decir. No, mentira. Hace 27 años que conozco al Señor, que camino con Él, que creo en Él, me equivoqué, cometí errores, no soy perfecto, no soy santo, no vuelo en una nube, pero Dios me habla a través de su palabra, ¿sí? Yo la leo y Dios me habla. Te puedo asegurar, el momento que yo acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador, que me arrepentí de mis pecados, que creí y abracé esta verdad de Cristo como mi Salvador, Dios trae palabra a mi vida, la leo y Dios me habla, como le habla a todo creyente que quiera ahora leer la Biblia y buscar y estudiar. Dios te va a hablar, te va a traer luz, te va a dar claridad, te va a dar entendimiento, ¿sí? Sacate esa idea de que la Biblia es para confundir o para ciertos religiosos que van a estudiar la Biblia y van a ser teólogos. No, es para vos también la Biblia. Por eso hubo gente que dio su vida para que vos tengas la Biblia en tu idioma. Valorá lo que hicieron esos hombres para que vos tengas, estudiar su historia, ¿sí? Hombres como Jan Hus, como Wycliffe, como Lutero, como tantos hombres, porque muchos creen que fue Lutero solo el que trajo la reforma, pero no, hubo muchos hombres que lucharon. William Tyndale, un hombre que tradujo el idioma al inglés, la Biblia al inglés y lo mataron, bueno, por traducir la Biblia o por buscar esto. Así que tenés mucho que aprender de la Biblia, así que y tiene mucho valor, así que no dejes de leer, de buscar, de estudiar. Y si no sabes cómo empezar, por dónde empezar, bueno, hablemos, te puedo ayudar en cómo empezar a leer la Biblia, no sé, por ahí
leer toda la Biblia de golpe no podés, obvio. Y por ahí hay pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo, que son medios complicados, pero empezar leyendo el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, para saber cómo vivían los primeros creyentes, el ejemplo que nos dan. Bueno, no yéndome de tema, para así no te demoro tanto en tus ocupaciones. Yo quería ser muy claro y muy específico en dos temas. Hoy por lo menos vamos a hablar de esto. Después, si ustedes quieren hablar de otro tema, lo hablaremos. Yo quería tocar dos temas que son los que más molestan, yo diría, o incomodan dentro del evangélico y dentro del católico, ¿sí? Creencias erróneas, equivocadas, que nos hacen vivir a veces equivocados. Bueno, ya saben, yo una vez hablé de esto y les quiero mostrar por versículos bíblicos, ¿sí? Les quiero mostrar por versículos bíblicos para que ustedes vean que esto está en la Biblia. Fíjense, el famoso pasaje del diezmo. Primero, para que aquellos que no saben puedan ver que sí existe este versículo, que no es un invento de protestante, evangélico, está en la Biblia, está en Malaquías capítulo 3, ¿sí? Y leemos, dice, capítulo 3, versículo 7, dice, pero ustedes replican en qué sentido tenemos que volvernos. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Y ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos. Bueno, después habla de todas unas bendiciones a la nación de Israel por traer los diezmos íntegros, como dice, a su templo, al lugar donde se adoraba a Dios, ¿sí? Ahora, sigamos hablando. Ya te mostré, el versículo está, Malaquías capítulo 3, versículo 7 en adelante, vemos que habla del tema famoso versículo del diezmo, que sí está en la Biblia, pero ¿cuál es el tema? Porque hay un versículo específico en la Biblia que habla de esta manera y habla muy fuerte porque dice, me robarán, el hombre robará a Dios. Dios mismo está diciendo esto a través de su profeta, de Malaquías. Dice, sí, me han robado, porque me han sacado de lo que era, lo que el pueblo tenía que traer en su prosperidad, traer sus diezmos, que eran de semillas, trigo, maíz y de animales, ¿sí? Corderos, ovejas, al templo que tenía que estar en el lugar donde se adoraba a Dios y donde vivían los levitas, que eran sacerdotes que vivían exclusivamente para trabajar para el pueblo. ¿Qué hacían? Servían en el templo, ya sea para temas espirituales o para consejos espirituales o religiosos, como también para juzgar al pueblo, porque los levitas hacían como de jueces, porque en ese momento no había juez sobre la tierra ni reyes todavía en Israel. Entonces, esta gente vivía solo de lo que le podían traer el resto del pueblo, que eran esos diezmos, ¿sí? De lo que cosechaban, de lo que tenían en su ganado. Entonces, si esta gente no tenía para comer, directamente no tenía para comer, porque ese lugar Dios le había dado un terreno donde vivan y sirvan ahí, y la gente vaya ahí a adorar a Dios, a pedir consejo espiritual y a pedir también lo que tiene que ver con leyes, con justicia. Iban a ello, eran como si fueran los jueces. Entonces, era un trabajo. Y Dios había pedido esto porque si no esta gente no tenía para comer. A ver, eso es lo que se malinterpreta. Quiero que estás acá. Quienes malinterpretan la Biblia, malinterpretan este pasaje, algunos por ignorancia, como hablábamos, pueden ser estos tres casos, por ignorancia, por malintención o por un fanatismo a algún tema, en este caso no a un personaje bíblico, después voy a hablar de eso, sino hacia un tema específico bíblico y creer que sí o sí tiene que ser así. Bueno, porque lo cree así, porque bueno, lo enseña así. Ahora, esto es malinterpretar, porque este versículo fue dado en un momento específico. Esto es sacarlo de contexto. Es un texto sacado de contexto. Después, ¿cómo se sabe que es una doctrina falsa o una mala interpretación? Porque luego no vemos en ningún otro lado este versículo. Sí vemos que habla la Biblia del diezmo. Sí, es una ley que Dios le da justamente por los levitas. Cuando Dios da las leyes, entre los 10 mandamientos puede dar muchas leyes y estatutos para manejarse dentro de esa nación nueva que ellos venían de la esclavitud. Dios puso reglas cómo iban a vivir como nación para que sea una nación diferente, buena, con buenos actos,
diferente a todas las otras naciones, y que adoren a un Dios que no tienen las otras naciones. Bueno, cuando Dios da las leyes del diezmo, dice sí, que todos tienen que traer, que a todos se le iban a dar riquezas en la tierra esa nueva, todos iban a tener terrenos para cosechar, sembrar, para hacer todo lo que tengan que hacer, pero los levitas no, ellos iban a estar solamente exclusivamente para servir a Dios en justicia, en sacerdocio, en lo que fuera lo espiritual y también en las leyes para manejar cosas que suceden dentro de la nación. Entonces, eso fue dado específicamente para ellos. Y Dios está enojado en ese momento específico que leemos en Malaquías, porque realmente el pueblo estaba viviendo re bien y se habían olvidado de la casa de Dios, del lugar donde iban ellos a sacar sus beneficios, donde iban a adorar a Dios, donde los sacerdotes los atendían bien, los ayudaban, juzgaban bien sus casos, intercedían por Dios por sus pecados. Bueno, en ese momento era así en el antiguo pacto, ya después del nuevo pacto es otra historia. No sucedió, no siguió siendo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se saca de contexto y se lo traslada, por ejemplo, ahora al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, a la vida cuando nosotros empezamos a seguir a Cristo y viene Cristo y ya se termina lo que es el Antiguo Pacto, y la Biblia lo aclara bien, y eso es para hablar, es muy largo, pero bien lo aclara la Biblia en el Nuevo Testamento, que es un Antiguo y un Nuevo Pacto, es un Nuevo Pacto en Cristo, que hay cosas del Antiguo que ya no son para vivir ni practicar. Ya no estamos bajo la ley, dice en un momento Pablo, sino en la gracia. ¿Sí? Y esto fue para una época, y fue para no solo para una época, para un momento determinado. Cuando Dios se enoja acá y le dice esto, porque pasa algo en ese momento, porque en otros momentos darían el diezmo bien y no pasaba nada, pero en ese momento sí estaba pasando algo. Entonces, si vos tomás de la Biblia algo que dice específicamente en ese momento, después no se repite más en la Biblia, ahí podemos sacar una doctrina verdadera o una falsa. Si hay algo escrito que luego no se repite más, que es un hecho específico, porque acá es un hecho específico donde Dios está hablando en ese momento. Es como cuando Dios le dice, no sé, a Egipto que va a ser destruida. Entonces nosotros digamos, no, pero no le dijo a Egipto, le dijo también a mi país, porque mi país se porta igual que Egipto, entonces Dios lo va a destruir. Es lo mismo, es como tomar una cosa de un momento determinado, y hay cosas de la Biblia que son palabras para todas las épocas, ¿sí? Como los 10 mandamientos y otras cosas que Dios las estableció y las volvió a repetir, la Biblia las vuelve a repetir. Para todas las épocas, son mandamientos morales, espirituales, que nos hablan de lo que Dios quiere y de lo que Dios quiere, lo que es malo y lo que es bueno. Esos son eternos, inamovibles, pero hay pasajes y cosas que son determinadas para un momento, y quien lo quiere usar por ignorancia, por malintención o por un fanatismo hacia un pasaje bíblico que él cree que es así, lo único que hace es no enseñar la verdad, apartarnos de la verdad y hacer que mucha gente, si está escuchando de ellos estas palabras, producirles miedo, porque eso es lo peor. Si vos querés creer eso, creé lo que vos quieras. Si vos tenés miedo porque no diste el diezmo y pensás que te va a venir una maldición, como dice acá en este pasaje en un momento, que dice que son malditas todos los que no dan el diezmo, si vos querés creer eso, créelo. Yo particularmente no lo creo, porque creo que Dios me bendice a través de Cristo, de lo que Cristo ha hecho, que Él ha pagado por mí, me trae bendición y salvación. Y yo después quiero dar el diezmo porque deseo hacerlo, porque me gusta, porque pienso que es un monto importante que debo aportar para la obra de Dios, un diezmo o lo que se me dé de dar, o lo que sienta de dar, es un tema aparte. Pero que yo diga y quiera hacer creer a otros que esto tiene que ser así, y mortificar a alguien y hacer tener miedo a alguien, eso está muy mal, porque está mal interpretado y no trae paz y no nos hace bien. Entonces, esto es lo que, aparte de lo que estoy hablando de malinterpretar la Biblia, ¿sí? Por eso toqué el tema primero evangélico, para que no digan nada, porque este está en contra de otra de la religión, ponerle católica. No, por eso una de cal y una de arena. Ahora te estoy hablando de la parte que atañe a lo que tiene que ver con evangélicos o protestantes. Este es el error muy grande que se ve en algunas congregaciones evangélicas, ¿sí? Y en otras sectas, ¿no? Pero lamentablemente es así. Tú tienes que entender, está sacado de contexto, por eso tienes que leer la Biblia. Nadie puede venir y decirte, estás mal, estás en falta, estás maldito, o cosas así. No, porque fue para un momento específico que Dios le dice esta palabra. Y ya cuando viene Cristo es otra historia, un nuevo pacto. Pablo dice, el que dé
el dador alegre. Dios ama al dador alegre, perfecto. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pero como propuso en su corazón. No dice un diezmo o esto o esto. No, el Nuevo Testamento no habla más de diezmo, por ejemplo. Si fuera así importante, seguiría hablando. Pablo, Pedro, seguirían diciendo ustedes tienen que diezmar porque Dios quiere eso. No, no dice más nada. Entonces eso también nos da pauta de que el diezmo no es una práctica del Nuevo Testamento. Y que Dios no lo exige en el Nuevo Pacto. ¿Sí? Porque no están los sacerdotes del Antiguo Pacto como para requerir de eso ni sus familias, porque los sacerdotes tenían familia, no es los sacerdotes que hoy vemos, nada que ver, era un sacerdote sino con familia, con hijos, y que sus hijos heredaban el sacerdocio, y Dios los había puesto para servir al pueblo, como si fueran ministros públicos, ¿sí? Como nosotros tenemos hoy en nuestro país. Bueno, y por un lado esto, para no alargarlo más. Ahora, una de cal y una de arena, como te dije, para que nadie se ofenda. Acá hablamos la parte, espero que te haya quedado claro esto del diezmo. Me gustaría que pongas comentario, opinión sobre esto, si te quedó claro, si te parece que es así, si no, que me digas, que me escribas, acepto crítica, opinión, todo. Si te fue de bendición también, que pongas me gusta, que pongas comentarios, si te gustó, si aprendiste. Bueno, una de cal y una de arena, como te decía. Ahora vamos a ver de la parte católica. Otra mala interpretación. Recién hablé de la parte evangélica, no te olvides. El diezmo, un tema muy fuerte, muy candente. Lo hablé, lo aclaré y dije el error de que se enseñe de esa forma y que cree miedo. Ahora yo te voy a enseñar, te quiero hablar sobre la parte católica. Hay un versículo bíblico que usan mucho los católicos, lamentablemente por error, lo malinterpretan. Como te digo, use la misma base de lo que te dije recién para el evangélico, para el católico lo mismo. 3 razones por las que se puede malinterpretar la Biblia: por ignorancia, por malintención o por fanatismo religioso hacia un personaje. Bueno, yo te voy a mostrar un pasaje muy conocido y te voy a mostrar la Biblia otra vez. Esto se encuentra en San Juan, Evangelio de San Juan 19, versículo 24 y 25 hasta el 27. Bueno, dice: era el momento que Jesús estaba crucificado antes de morir. Dice: se repartieron entre ellos mis mantos y sobre mi ropa echaron suerte. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento este discípulo la recibió en su casa. Presta atención. Jesús le dice, vio a su madre, dice, y a su discípulo que estaba al lado, Juan, uno de los que más cercano a Jesús: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento este discípulo la recibió en su casa. Y presta atención, el último pasaje dice: y él desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué te hablo de este pasaje? Porque es el versículo más conocido que saben usar los católicos, mis queridos amigos católicos. Yo no tengo nada contra los católicos. Yo lo que quiero es que puedan también comprender y entender por qué a veces nosotros discutimos o queremos que entiendan lo que la Biblia enseña, la sana doctrina de la palabra de Dios. Cuando usan este versículo como diciendo que esto tiene que ver y saca la doctrina o el dogma de María como la madre de todos, ¿sí? Usan este versículo como a otros que podemos hablar. Entonces dicen que porque Jesús dijo a Juan: ahí tienes a tu madre, y a la madre le dijo: ahí tienes a tu hijo, estaba diciendo que era la madre de todo y que después María iba a ser lo que sabemos como muchos creen, por allí, o sea, ponerla por encima, casi encima de Jesús, que eso es terrible. Nosotros no negamos ni reconocemos, ni dejamos de reconocer, el valor de María como la sierva del Señor, como la madre del Señor Jesús, no la madre de Dios, la madre del Señor Jesús en la tierra. Jesús hecho carne, caminó como nosotros como ser humano. Ella fue la madre en lo terrenal.
cumplió la voluntad del Señor, dijo, hágase de mí como el Señor quiere, soy su sierva. Ella misma lo dijo. Y en muchas ocasiones ella dijo, hagan lo que Jesús dice, hagan lo que en algún momento hay otro pasaje donde le piden algo en una fiesta o le comentan algo a María, María dice, escúchenlo a él, hagan lo que él dice, ¿no? Perfecto, una maravillosa mujer, creyente, sierva de Dios. La Biblia no habla de otra cosa más que eso. Como de los discípulos que han sido fieles siervos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, pero no dice más nada, ni de hombres, discípulos, apóstoles, o de la madre aquí en la tierra, la madre terrenal de Jesús. No habla más nada, solo habla esto. Entonces cuando leen este pasaje, malinterpretado, dicen que esto quiere decir que esto está diciendo un dogma, una doctrina de que es la madre de todos, que tenemos que recurrir a ella como madre. Este pasaje lo único que está diciendo es lo que dice. ¿Qué le dice? Jesús le dice a María, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre. ¿Y qué dice? Y después lo recibió en su casa. ¿Qué le está diciendo? Que Juan se haga cargo de la madre de Jesús. Porque Jesús moría. Y parece que el que se hacía cargo de María hasta ese momento, y eso no se ve mucho, en algo humano, terrenal, era Jesús. Porque Jesús era el hermano mayor. El padre el marido de María, José, había muerto. Entonces los hijos mayores se hacían cargo de la madre. Y Jesús, a pesar de su ministerio y de que se ve que cuidaba de su madre, ¿sí? Después tenían otros hermanos, que la Biblia habla, otro tema polémico que no sería para hablar ahora. A quienes que dicen que María es virgen perpetua y que no tuvo hijos, y la Biblia habla claramente, y eso sí te puedo asegurar, habla en un montón de lados de los hijos, de los hermanos y hermanas de Jesús, con nombre y todo. La Biblia habla claramente de eso. O sea, que digan que no, como digo, es malinterpretaciones, como te digo. Se puede malinterpretar por ignorancia, por malintención o por fanatismo religioso hacia un personaje. Y esto es un fanatismo religioso a un personaje, lamentablemente tengo que decirlo. Porque la Biblia no dice lo que muchos dicen, ni lo que una religión diga a mí, lo que diga una religión por más años que tenga, si no lo dice, la Escritura no lo enseña, yo no le creo. No lo acepto, creo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lamentablemente, por ese fanatismo dicen lo que no dice. Ahí en ese pasaje está clarísimo, no dice que María es la madre de todos. Le dijo a Juan solamente esto. Y a su madre, que lo acepte como su hijo y que él se iba a hacer cargo de... Esta es la realidad, como él no podía tal vez confiar en sus hermanos. No sé qué relación tendría con sus hermanos, pero en algún momento en la Biblia se ve que los hermanos hasta dudan de Jesús y le hablan hasta mal a Jesús. Dudan de su divinidad, dudan de que sea realmente el Hijo de Dios y hasta le hablan mal. Sé que parece que los hermanos no eran muy buenos que digamos, ni con Jesús y tal vez ni con su madre tal vez lo sería. Entonces por algo Jesús le dice a Juan que se haga cargo de la madre. Tenía tanta importancia Juan para Jesús, lo veía una persona tan especial que le encomendó, y con tanto amor que él tenía y sentimiento que le encomendó a su madre, y como dice el pasaje, y desde ese momento ese discípulo lo recibió en su casa. O sea, Juan recibió a María en su casa, tal vez se fue a vivir con Juan a su casa y la protegió, seguro, con Juan y su familia, porque Juan seguramente tenía su familia, su mujer, sus hijos, pero María fue a su casa como si fuera justamente su madre, pero no porque está diciendo que es la madre de todos. Bueno, quienes quieren malinterpretar dicen eso y usan este versículo. Es muy triste, pero después hacen toda una historia, hacen toda una doctrina y una fe que se inclina hacia María más que hacia Jesús. Y la Biblia nos habla que la fuente de nuestra fe, el autor de nuestra fe, es Jesús. Es Jesucristo de Nazaret, el único Hijo de Dios, quien debemos poner nuestra mirada, creer, amar, buscar el perdón, la salvación y su intercesión inclusive, es la de Dios Padre y la de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús se sentó a la derecha del Padre. La Biblia no dice de otra persona, otro personaje que se ha sentado a la derecha de Dios Padre,
Solo Jesucristo se sentó a la derecha de Dios Padre y puede interceder por vos. ¿Por qué? Porque murió por vos, porque el Padre determinó que Él sea tu Salvador y tu intercesor, que Él recibió como humano en la tierra los méritos de ser hombre justo y perfecto sin pecado, que ninguna persona en esta tierra logró ser como fue Jesús y nacer como Jesús nació de un milagro por el Espíritu Santo. Y luego, por ser divino, justamente por ser el Hijo de Dios y por haber sido perfecto hombre y ser Dios, perfecto hombre en la tierra y ser Dios, fue que venció la muerte, resucitó y se sentó a la derecha del Padre. Ningún ser humano, ningún personaje bíblico, ni ninguna persona se tiene ese mérito, solo Jesucristo. Quienes malinterpretan esto es una pena, ya lo digo, algunos por ignorancia, por inocentemente, que hay que ayudarles y enseñarles, otros con mala intención. ¿Por qué? Porque algunos quieren de esto sacar crédito o tapar algo que ya enseñaron mal durante mucho tiempo y lo siguen enseñando, inventan dogmas y cosas para seguir cubriendo esa falsa doctrina y siguen llevándola porque no les queda otra o porque les sirve o porque atrae gente, no sé, sea cual sea, por mala intención. Y otros también por fanatismo hacia un personaje que quieren que sea lo que ellos quieren que sea. Es como cuando muere una persona ahora buena y ya la hacen santo y le piden a ella. Hasta cantantes de música que quieren mucho van, hacen su altar y ya también se convierten en santo y le empiezan a pedir. Bueno, es lo mismo. Tal vez vos me dirás, bueno, pero no tiene la misma elocuencia o significancia de María. Perfecto, María fue muy importante, nadie lo niega. Tuvo el privilegio de que el Hijo de Dios naciera en su vientre. Por eso cuando dice bienaventurada te llamarán, pero no porque ella en sí misma bienaventurada por sus méritos propios, porque Dios la tocó, porque el Espíritu Santo la tocó y nació ese santo ser en su vientre. Por eso es bienaventurada. Por eso ahí está, como digo, la mala interpretación. Crees que es bienaventurada por ella misma, no es bienaventurada porque Dios la eligió, porque Dios puso en su vientre a ese niño. Yo podría decir, o tú podrías decir, si Jesús vino a tu vida, que tú eres bienaventurado. Es más, Jesús dijo, bienaventurado todos los que son perseguidos por mi causa, los que los insultan por mi causa. O sea, tú eres bienaventurado, yo soy bienaventurado. ¿Por qué? Porque Cristo vino a mi vida, porque puedo hablar de Él. Soy bienaventurado, dichoso, que puedo nombrar el nombre de Jesús, que puedo hablar de Él, que Él está en mi vida. Pero por eso no me convierto en un santo o en un ser superior. ¿Entienden? Es al revés. Pero bueno, la malinterpretación, ya sea por ignorancia, por malintención, tenemos que ver quién nos han enseñado con mala intención esto, o por fanatismo religioso. Bueno, entendamos, tenemos que huir de eso, de la ignorancia, de la malintención de otros que nos han hecho creer cosas equivocadas, o de un fanatismo propio, porque el único merecedor en la fe cristiana de nuestra devoción, amor, fe, es Jesucristo. Es el Hijo de Dios, es Dios nuestro Padre que nos creó, Jesucristo su Hijo que nos salvó y el Espíritu Santo que es nuestro Consolador, que viene a ayudarnos y a consolarnos y a darnos luz y guía a través de su palabra. Ellos son dignos de adoración, Él es digno de adoración porque es un solo Dios en tres personas. Él es digno de adoración. Así que ojalá esta palabra te haya servido, Dios haya tocado tu vida, te haya mostrado la verdad y hoy tengas una fe sana, basada en la sana doctrina, escapes de todo, como te digo, de esta ignorancia, de la malintención de hombres que enseñan esto con mala intención para hacerte mal, para dominarte, para sacarte dinero, para lo que sea, o para que creas eso porque a ellos les conviene, o porque te tienen en una capilla, en un templo para llenarlo. No, que vos puedas entender y pensar por vos mismo y leer en la Escritura y descubrir la verdad, y lo que yo te estoy hablando también, que no es mentira. Lee la Biblia, estúdiala, cree en la palabra de Dios, cree en el Señor Jesús. Él es tu único Salvador. Bueno, ojalá esta palabra te haya ayudado. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo de acá desde Morón, Buenos Aires, Argentina. Tu amigo, tu servidor, cuando necesites de mí, aquí estoy. Que Dios te bendiga mucho.